estaba pensando en este día, en el día de hoy, cuán grande es el amor de Dios, pero también su gracia. La gracia, ese regalo no merecido que fue dado a cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y muchas veces podemos decir, sí, es un regalo no merecido. Yo no me merecía todo lo que Dios me dio, toda esa salvación, yo no la merecía, pero sin embargo a Él le plació entregar a su Hijo para que yo sea salvo. Y también lo hizo con cada uno de ustedes. Él le plació entregar a su Hijo para que cada uno de ustedes sean salvos. Pero la gracia, ahora vamos a entender un poquito cómo es la gracia. ¿Recuerdan a Pedro, ¿no? Ese apóstol con ese carácter fuerte, con ese carácter tipo, iba a decir Marta, pero no voy a decir Marta. Ese carácter fuerte, ¿no? Ese carácter así, arrebatado, que es todo decía que sí, iba para adelante. Y recuerdan cuando el Señor lo llamó, Pedro estaba pescando, y dice la palabra que no habían pescado nada, y entonces él se sube a la barca, se van mar adentro, y ahí es cuando hacen la pesca, esa pesca milagrosa. Entonces el Señor le dice que a partir de ese momento Pedro lo iba a ser pescador de hombres. O sea que le cambió su trabajo, o sea que el trabajo que él tenía lo sacó de ese trabajo para hacerlo su discípulo, para predicar su palabra. Y en esos 3 años y medio que Pedro y todos sus discípulos caminaron al lado del Señor Jesús, aprendieron muchas cosas y vieron muchas cosas. La misma palabra dice que ni los libros del mundo se han escrito que todas las cosas que hizo el Señor Jesús mientras estuvo en este suelo de tierra. Tenemos muchas cosas en la palabra de Dios, pero aún más de esas cosas el Señor Jesús hizo. Y Pedro iba aprendiendo de todas esas cosas. Pero ¿qué pasó? Un día el Señor Jesús dice, está llegando el tiempo en el cual yo voy a ser sacrificado. Está llegando el tiempo en el cual me van a prender, me van a arrestar, me van a encarcelar, me van a castigar y me van a matar. Y entonces Pedro, arrebatado como siempre, dice, Señor, si tú vas a la muerte, estoy parafraseando lo que dice la palabra, ¿no? Si después doy la cita. Si tú vas a la muerte, yo contigo hasta la muerte voy a ir. Si a ti te arrestan, yo contigo voy a ir arrestado. Si a ti te llevan a la cárcel, yo contigo voy a ir a la cárcel. Entonces el Señor Jesús le dice, Pedro, de cierto te digo que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro aún insistía, ¿no? Y decía, no, Señor, si vas a la muerte, yo voy a ir contigo. Llegó el momento en el que el Señor Jesús fue arrestado, lo arrestan y todos los discípulos se van. Todos los discípulos se escapan y lo dejan solos al Señor Jesús. El Señor Jesús es arrestado, es atado y Pedro lo seguía de lejos y entonces dice la palabra que muchos lo conocían y le decían, vos sos uno del que estaba con Jesús. Y él lo negaba y decía, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Y otro le decía, pero sí, si vos andabas con él, vos andabas con Jesús. No, yo no lo conozco, no sé quién es, nunca lo vi. Y la tercera vez, sí, pero vos andabas con él porque vos te vestís como él, vos hablás como él. Así que vos andabas con él, hasta que Pedro se enoja y dice, no, yo no lo conozco, no sé quién es. Y entonces el gallo, ahí fue cuando cantó. Y cuando cantó el gallo, él se dio cuenta de lo que le había dicho el Señor Jesús. Es más, no recuerdo si Lucas o Marcos dice que en ese momento Jesús lo mira a Pedro y Pedro lo mira a Jesús. Y se miran los dos, ¿no? Entonces Pedro se da cuenta de lo que hizo, se da cuenta de todo lo que el Señor Jesús le había dicho y dice que llora amargamente y se arrepiente. Ahora bien, el Señor va a la cruz, muere, es sepultado, al tercer día resucita, es levantado al cielo y dice la palabra que después bajó y estuvo unos 40 días en el mundo y visitó a muchas personas y especialmente visitó a los discípulos, ¿no? Y dice la palabra en Lucas
en Juan 21, del 1 en adelante, después léanlo en su casa, que es una historia hermosa, en donde está Pedro con los discípulos, y es como que Pedro y los discípulos ya habían perdido esa esperanza de que el Señor iba a aparecer de nuevo. Para ellos ya el Señor ya se había ido, no estaba más. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice que Pedro dijo, yo me voy a pescar. Entonces los discípulos que estaban con él dicen, sí, vamos a pescar. Y bueno, vamos a pescar. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Tenemos un llamado del Señor, tenemos un llamado en donde el Señor nos dice, vos vas a hacer esto, vos vas a estar acá, vos tenés que hacer esto otro, yo te llamé para esto. Y muchas veces pasa el tiempo o dejamos pasar el tiempo y es como que nos desanimamos. Es como que decimos, no, entonces no era un llamado de Dios. No, entonces fue solo un pensamiento mío. Fue un sueño que tuve, pero no es para mí. Entonces como nos desanimamos, ¿no? Y volvemos nuevamente al lugar en donde estábamos. Volvemos a hacer, seguimos el camino del Señor, nos seguimos congregando, pero nos congregamos y nos volvemos a la casa. Nos congregamos y nos volvemos a la casa. Nos desanimamos porque pasa el tiempo y no vemos que el Señor haga algo. Y muchas veces, que esto es otro tema, no es que el Señor no hace nada, sino que nosotros no estamos haciendo nada. Pero eso es otro tema. Y los discípulos hicieron esto, se volvieron a pescar. A pesar de todo lo que vieron viviendo con el Señor Jesús, a pesar de toda la resurrección de Lázaro, los paralíticos que caminaban, los ciegos que veían, los sordos que escuchaban, y cuántas cosas más han visto y han escuchado del mismo Señor Jesucristo, enseñándoles todo el reino, todo lo que venía de parte de Dios. Cuántas cosas han escuchado, pero sin embargo, al no ver más al Señor, ellos se fueron a pescar otra vez, volvieron a su antiguo trabajo. ¿Qué pasó? Se fueron a pescar, dice la palabra que se fueron a pescar, estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Es como que nosotros decimos, sí, bueno, no sé, me pongo por ejemplo, ¿no? Tengo una gomería y digo, bueno, el Señor no hace nada y bueno, me voy otra vez a la gomería, ¿qué va a hacer? Me voy a emparchar cubierta otra vez. Y resulta que me voy a emparchar cubierta y no viene ninguno a emparchar una cubierta. Nadie pincha una rueda. Y yo esperando de que venga alguien para poder emparchar una rueda, pero nadie viene. Entonces pienso, entonces fracasé también en esto. Entonces no sirvo ni siquiera para gomero. ¿Por qué? Porque perdí la visión, esa visión del que el Señor Jesucristo me ha dado hace mucho tiempo. Porque perdí esa esperanza de la promesa que Dios a través de Jesucristo hizo en mi vida. Y así hicieron los discípulos, ¿no? Fueron a pescar y no pescaron nada, así que estaban desanimados. Pero ¿qué pasó? El Señor Jesús, con su amor, con su misericordia, enseñándoles de que Él era el verdadero Dios, de que Él no era alguien que iba a guardar rencor de nada, sino que su esencia era el amor, los vino a buscar de nuevo. Y se para en la costa y les dice, varones, no, la palabra dice, hijitos, tiren la red del otro lado. No pescaron nada, pero tiren la red del otro lado. Y es como que estos los miran y dicen, pero, porque dice la palabra que no lo habían conocido que era el Señor. Y yo calculo que habrán hablado entre ellos y dice, pero ¿y este quién es que no dice que tiren la red del otro lado? ¿Un pescador? ¿Quién es? Que nos quiere enseñar a nosotros dónde tenemos que pescar. Entonces el Señor le insiste, no tiren la red del otro lado. Y Juan le dice a Pedro, y bueno, vamos a hacerle caso, vamos a tirar la red del otro lado. Tiran la red del otro lado, y igual la sorpresa, que la red se llena de peces. Entonces Pedro entra en conocimiento y se da cuenta de que este milagro ya se lo había hecho el Señor cuando lo conoció, cuando lo llamó por primera vez. Entonces Pedro se da cuenta quién es el que está en la orilla, quién es el que le dio la orden de que tiren la red del otro lado.
Entonces dice la palabra que Pedro estaba como en short, ¿no? En un pantalón corto. Dice que se ciñe la ropa, se viste, se tira al agua y se va nadando a la costa, porque se da cuenta que el que estaba allí era el Señor. Entonces cuando se enfrenta al Señor, la palabra dice que lo estaba esperando ya con un desayuno, lo estaba esperando con comida. Miren cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su gracia, cuán grande es ese amor no merecido que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Que cuando Pedro vino delante de él, en ningún momento el Señor Jesús le reprochó absolutamente nada, ni siquiera le dijo, te dije que me ibas a negar, te dije que te ibas a escapar, te dije que ibas a apartarte de mí. En ningún momento el Señor le reprochó absolutamente nada, sino que le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Por cada negación que Pedro le había dado allí cuando lo tomaron al Señor Jesús, cuando lo arrestaron, el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Si eso no es la gracia de Dios, entonces la gracia de Dios, ¿en dónde está? Si tú tienes un llamado, y piensas que el Señor se olvidó de ti, se olvidó de ese llamado, déjame decirte que Él no se olvidó. A lo mejor está esperando de que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, para que Él pueda trabajar en nuestra vida y en nuestro corazón. Tal vez Él nos está probando todavía para querer cambiar nuestro corazón, nuestra manera de pensar, y que Él pueda usarnos para eso que nos prometió hace mucho tiempo, para esa promesa que nos dio, para que esa gracia, ese regalo no merecido pueda ser carne en nuestras vidas y podamos así cumplir con la promesa que el Señor Jesús nos dio a cada uno de nosotros. Tal es así esa gracia que el Señor nos dio, que dice su palabra que Él entregó a su Hijo para que cada uno de nosotros que creamos en Él tengamos vida eterna. Y si eso no es un regalo en la cual ninguno de nosotros merecíamos, entonces los regalos ¿dónde están? Si eso no es un regalo de Dios, por el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, entonces el amor de Dios ¿dónde está? ¿Dónde se puede manifestar en otro lado el amor de Dios? Sino en esa gracia, en ese regalo no merecido que tiene para con cada uno de nosotros. Estaba pensando en un hombre que puede tener todo el poder del mundo, todo el dinero del mundo, y me preguntaba, ¿no? ¿Entregaría ese hombre en el cual tiene todo el poder a un hijo a morir por alguna persona o por alguna de su familia? Yo creo que no, porque tendría tanto poder que usaría ese poder o ese dinero para poder pagar lo que tendría que pagar, no daría a su hijo. Pero sin embargo Dios, que es todopoderoso, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todos aquellos que estamos aquí escuchando la palabra de Dios podamos entregarnos a Dios, podamos saber de que Él cumple sus promesas, porque Él es un Dios que cumple las promesas. Él es un Dios que si dice sí, es sí. Si te dice no, es no. Y a veces no te contesta, porque quiere ver cuál es la actitud que tomamos nosotros. Si verdaderamente esperamos, si verdaderamente creemos y confiamos en Él, de que tiene palabra y promesa para con cada uno de nosotros. Vi una vez un video de un hombre que trabajaba en el ferrocarril y donde él estaba encargado de levantar un puente para que pasen los barcos pequeños por abajo de ese puente. Un día vino su hijo a estar con su papá y jugando el hijo se cayó debajo de ese puente y venía el tren con muchos vagones y con muchas personas. Y entonces el hombre se dio cuenta que no iba a llegar a sacar al hijo de ahí para poder bajar el puente y que este tren pasara. Entonces tuvo que tomar una
una decisión. Y esa decisión fue la correcta. Bajó ese puente para que todos aquellos que pasaron por ahí se salvaran. Tuvo que sacrificar a su hijo para que todos los que venían en el tren se salvaran. Si un hombre de carne y hueso puede hacer algo así, de entregar a su hijo, ¿cuánto más nuestro Dios puede hacer de entregar a su hijo para darnos esa salvación? Y no solamente nos da la salvación, no solamente nosotros le aceptamos para que tengamos salvación y listo, ya está, punto. No, nos da salvación para que podamos tener paz en nuestro corazón, para que podamos pasar cada uno de los inconvenientes que tengamos sobre este suelo de tierra, tomados de la mano de Él. No solamente lo hizo para salvación, sino para estar día y noche dentro de nuestras vidas. Pero lo tenemos que creer y tenemos que saber que su gracia, la gracia de Dios, es un regalo que ninguno de nosotros merecíamos. La gracia de Dios es algo que a Él se le plació darnos a cada uno de nosotros. Y miren cuánto que le costó dar a su Hijo en la cruz para salvación de nuestras vidas. Así que, hermanos, no menospreciemos esa gracia, ese regalo no merecido por así decirlo, por pavada, ¿no? No menospreciemos ese regalo. No dejemos de recibir esa paz del Señor porque pasó esto, porque pasó aquello, o porque un hermano no me saludó, o porque el otro no me dijo, o porque pasó así, o porque pasó asado, o porque en el trabajo esto, en el trabajo el otro. No perdamos ese gozo y esa paz que el Señor nos da en nuestro corazón al entregar a su Hijo Jesús en una cruz para salvación de nuestras vidas. Así que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que el sacrificio del Señor Jesús le costó sangre, le costó dolor, pero sin embargo, Él no escatimó, dice la palabra, a ser Hijo de Dios, sino que se entregó por amor a cada uno de nosotros. Y si eso no es un regalo no merecido, entonces, ¿qué es? Dios, el autor y consumador de absolutamente todo, dio a su Hijo por cada uno de nosotros. No menospreciemos lo que el Señor nos da. Sigamos adelante. Si tenemos promesa del Señor, Él la va a cumplir. Si tenemos un llamado del Señor, Él la va a cumplir. Y muchas veces está esperando de que nosotros tomemos esa decisión, de ponernos en el camino, de poner las manos sobre el arado y darle para adelante. Así que, hermanos, si tienes un llamado, si tienes una promesa, si tienes un propósito, y sé que cada uno de nosotros tenemos un propósito, pongamos nuestras manos en el Señor, pongamos nuestra fe en el Señor, pongamos todo en el Señor y Él la va a cumplir, porque dice su palabra que Él cumple sus promesas. Amén. Y Él no es mentiroso. Si Él dice sí, es sí. Amén.